mineros, corporaciones autónomas regionales, entidades municipales y departamentales, demás entidades que nos acompañan el día de hoy y comunidad en general. Los profesionales del convenio, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta quinta sesión virtual de capacitación acerca del requisito de consulta previa dentro del trámite de licenciamiento ambiental para los procesos de formalización minera. Todo esto en el marco del convenio GGC 545 de 2021, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el cual tiene por objeto implementar acciones de acompañamiento a los pequeños mineros en proceso de formalización, a titulares de pequeña minería y comunidades étnicas para la obtención de la licencia ambiental en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó y Nariño, y los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET de los departamentos de Caquetá, Cesar, Córdoba, Guajira, Guaviare, Magdalena, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca. Esperamos pues que estas sesiones virtuales de capacitación sean aprovechadas al máximo por todos ustedes con el fin de generar conocimiento necesario en lo relacionado con la obtención de los instrumentos ambientales para los procesos de formalización de la pequeña minería. Aprovecho igualmente este momento para presentarme. Mi nombre es Andrea Torres Gallardo, ingeniera ambiental y sanitaria, y los estaré acompañando en el desarrollo de este convenio como coordinadora del proyecto. Acá también se encuentran conectados los profesionales del convenio, así que cualquier inquietud, con mucho gusto al final de la sesión. Como indicaciones generales, tenemos entonces, pues mantener el micrófono en silencio o activarlo cuando se le indique. Por favor, deshabilitar la cámara. Registrar en el chat cualquier pregunta o reacción. Pues de conocimiento que la capacitación está siendo grabada para su entrega posteriormente a todos los asistentes. Y por favor, levantar la manito para preguntas adicionales al final de la presentación. Siguiente. Perfecto, esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a iniciar con una presentación corta del convenio y luego trataremos ya todo el tema del trámite de consulta previa. Esto es el convenio 169 del 89. ¿Me la devuelves, por favor? De la OIT, Ley 21 del 91. ¿Qué es la consulta previa? Características de la consulta previa, los principios orientadores, el marco normativo, quiénes son sujetos de consulta previa en Colombia, las etapas del proceso consultivo, los alcances de la asistencia técnica y acompañamiento a los mineros, un espacio de preguntas e inquietudes y por último una encuesta de satisfacción. Bueno, para los que nos acompañan por primera vez, vamos a hacer una presentación muy corta de lo que es el convenio y su alcance. Siguiente. Los procesos objetivo a quienes estarán beneficiados pues, de este convenio es la pequeña minería, beneficiarios de devolución de áreas, comunidades étnicas, a quienes a través del artículo 326 del Plan Nacional de Desarrollo se les otorgará el contrato de concesión con requisitos diferenciales, cumpliendo pues con la licencia ambiental global o definitiva, y todo esto de acuerdo a los términos de referencia para la elaboración de esos estudios de impacto que están definidos o establecidos en la resolución 447 del 2020. Asimismo, las solicitudes de formalización, en donde se encuentran las figuras de subcontrato de formalización minera, la devolución de áreas, los contratos de operación, las áreas de reserva especial y las legalizaciones según el artículo 325 del Plan Nacional de Desarrollo. Para todos estos procesos les aplica la licencia ambiental temporal para la formalización minera. Todo esto pues establecido en la resolución 448, perdón, del 2020, en donde se encuentran los términos de referencia. Y finalmente, posteriormente a eso,
tendrán que obtener la licencia global o definitiva. Como pueden ver a mano derecha, el proceso son 763 procesos distribuidos en 3 zonas o en 3 grupos. Tenemos la zona norte, la zona Antioquia-Chocó y la zona sur, abarcando aproximadamente 763 procesos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el compromiso de los participantes? Pues es una manifestación de interés en donde el pequeño minero que quiera ser beneficiario de estas figuras de transición a la legalidad y o titular minero, presentan o expresan a través de forma escrita del acompañamiento en el marco de este convenio con la Universidad Nacional, y lo van a hacer a través de un acta de compromiso. Nuestros profesionales se han estado comunicando a través de vía celular, vía correo electrónico, para poder contactarlos y pues hacerles toda la presentación ya de manera individual de nuestro convenio. ¿Qué incluye esa acta de compromiso? Pues es el compromiso de participar en las socializaciones y todas estas capacitaciones que venimos realizando, brindar la información minera y ambiental de todo su proceso de regularización, el cual pues es necesaria para la Universidad Nacional, porque a través de los profesionales que hacen parte de este proyecto son el insumo para poder apoyarlos en toda la construcción, el trámite y la implementación de su instrumento ambiental. Otro compromiso pues es la total disposición para poder recibir esta asistencia técnica y legal, además de todo el acompañamiento en la elaboración del estudio de impacto ambiental y asimismo en la implementación de este instrumento que se dará pues por el tiempo de duración de este convenio, que es hasta el 31 de diciembre de 2021. Y el compromiso final pues de decisión de acoger todas esas recomendaciones brindadas por todo el grupo de profesionales del convenio. Acá pues en esta diapositiva se les muestra un ejemplo de esa acta de compromiso que el beneficiario de este convenio pues debe firmar, en donde también presenta unas responsabilidades, como que la elaboración de los documentos técnicos pues va a ser de parte de ustedes, el pago por ese concepto de evaluación del estudio de impacto ambiental ante las corporaciones, y también será responsabilidad del participante la presentación de esa solicitud de licenciamiento ambiental ante la autoridad de su jurisdicción. Doy paso entonces al profesional Alexander Izaza, quien ya va a desarrollar el tema que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias para todos, para los asistentes un cordial saludo. Desde este momento pues vamos a iniciar esta capacitación en el tema de consulta previa, que para lo que nos concierne, para los alcances de este convenio y de este acompañamiento técnico y profesional, lo podemos entender como una dualidad entre requisito, ya que está dentro de unos términos de referencia que son obligatorios para lograr el licenciamiento ambiental, y también como un derecho fundamental de las comunidades étnicas en el país. Con comunidades étnicas, ahora pues más adelante vamos a adentrarnos más en este tema sobre quién recae ese derecho fundamental de la consulta previa. Por otro lado, también vamos a dar como una visión general sobre lo que es, cómo se aplica, sobre a quién se aplica y por qué se aplica este derecho de la consulta previa, para que se pueda generar un entendimiento mayor sobre por qué es un requisito y por qué se inscribe esta obligatoriedad de pasar por este proceso cuando se determine la procedencia, cuando aplique esa procedencia dentro de un proceso de licenciamiento ambiental. Entonces, en ese sentido, empezamos hablando sobre el convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo y la ley 21 de 1991.
Resulta que los pueblos y organizaciones indígenas a nivel mundial, a través de la historia, han llevado a cabo pues sendas batallas, digámoslo así, o procesos muy largos y difíciles para lograr que a través de esa historia, a través del tiempo, se fueran superando debilidades en cuanto a los derechos que estas comunidades étnicas e indígenas han presentado, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. En ese sentido, pues en esa línea histórica de ese proceso de reivindicación, de búsqueda de derechos, se llega al año 1989, donde en ese espacio de la OIT se logra, digámoslo así, que a nivel mundial los países lograran o decidieran si se acogían o no a ese convenio que habla específicamente sobre los derechos que tienen estas comunidades étnicas, digámoslo así, para poder ser tenidos en cuenta dentro de los procesos de participación que tienen que ver con decisiones que afectan directamente sobre su cultura, su tradición y sobre el territorio que es el soporte de esa tradición y de esas culturas. En ese sentido, se propone desde el convenio 169 que los países que así lo decidan lo acojan para que en el sentido de buscar la protección cultural, la protección de esas tradiciones y lograr que estas tradiciones y culturas, usos y costumbres se puedan desarrollar y transmitir a nuevas generaciones y en el futuro, es que se considera el derecho a la consulta previa cuando se van a desarrollar actividades, proyectos o algún tipo de legislación que tenga que ver directamente con su forma de organización y de estilo de vida. Resulta que Colombia, eh, el Estado colombiano, el gobierno colombiano, decide acoger este convenio, el convenio 169 de 1989, y en ese sentido crea la ley 21 en el año 1991, en el año de la constituyente. Y por este canal, este convenio y ese derecho a la consulta previa queda inscrito dentro del bloque de constitucionalidad del Estado colombiano. Entonces, en ese sentido, ese derecho fundamental a la consulta previa, que para ustedes pequeños mineros, para toda obra, para toda actividad que se desarrolle en Colombia y que se determine alguna afectación directa sobre estos pueblos o comunidades indígenas, se convierte en un requisito para ustedes, pero también es un derecho constitucional inscrito dentro de ese bloque constitucional por medio de la Ley 21 de 1991. Entonces, teniendo ya ese conocimiento del por qué ese requisito y ese requisito cómo se convierte en un derecho por medio de esa ley 21 y inscrita dentro de ese bloque de constitucionalidad, vamos a ver qué es esa consulta previa. Consulta previa no es simplemente lo que se entiende por el significado de esas dos palabras que las componen. No sería preguntar antes, aunque, aunque tiene dentro de su sentido esa connotación, pero es más un diálogo intercultural. ¿Por qué un diálogo intercultural? Porque sería el diálogo, digamos, entre el proyecto, entre la obra, la actividad o la legislación y esa comunidad o pueblo indígena o étnico, afro, rom, ¿cierto? Que hacen parte de esas comunidades étnicas que están en Colombia. Entonces, la consulta previa es un diálogo intercultural que busca garantizar la participación real y oportuna de las comunidades étnicas sobre los aspectos que puedan generar, digamos, algún tipo de afectación directa en su territorio y sobre todo en su integridad étnica y cultural. Esa participación efectiva se genera por medio de ese proceso de consulta previa, en ese diálogo intercultural que se manifiesta y se ejecuta en territorio
entre tres partes, tres actores fundamentales, los cuales son el Ministerio del Interior como garante, el proyecto, la obra o la actividad que solicita ese proceso de consulta previa por ser el generador de posibles efectos en el territorio y la cultura de las comunidades y las comunidades indígenas o étnicas que se vean relacionadas directamente con este tipo de actividades o proyectos. ¿Para qué se hace la consulta previa? Para garantizar la participación real y oportuna, como decíamos ya, para que esta sea la oportunidad de que estas comunidades, pueblos étnicos, tengan la posibilidad de decidir sobre los impactos y las medidas de manejo que procuren la conservación no solo de sus formas y estilos de vida, sino del medio ambiente y del territorio que lo soporta. Esta consulta se hace también cuando hay medidas legislativas o administrativas que tienen que ver directamente con la organización étnica en sí. Digamos, algún tipo de ley o norma que se tenga que aplicar y que directamente se relacione con ellos, pasa a un tipo de consulta previa y a un espacio dentro de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, que es donde digámoslo así, se representa a todas las comunidades y pueblos indígenas del país, eso hablándolo por el lado indígena, y también pues tienen sus espacios con los altos consultivos para las comunidades negras, afros, etcétera, y de igual manera con los pueblos romo gitanos, para tratar esas temáticas y de ahí llegar a concertación en los términos legislativos y administrativos que puedan influir en ese estilo de vida o de la organización de esas comunidades. Se hace esta consulta previa también cuando se evidencia por parte del Ministerio del Interior, de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, quien emite esos actos administrativos, esas resoluciones de afectación directa, que evidentemente, que efectivamente, por situaciones que se desprenden de los proyectos, de las obras o de las actividades, se pueden generar afectaciones en el territorio y en el estilo de vida tradicional de estos pueblos étnicos. Y todo esto con el fin de proteger, garantizar esa integridad física, cultural y la trascendencia de estas en el tiempo. ¿Por qué se considera la consulta previa como un derecho fundamental? Por ese mismo hecho, porque por medio de ese derecho se protege esa integridad física y cultural y se pone, digamos, al nivel como de un derecho fundamental como el de la vida, como el del agua, como el de una vida digna. La consulta previa se caracteriza como, pues, como su nombre lo indica, por ser previa. Siempre que se vaya a realizar cualquier tipo de obra, actividad o medida legislativa o administrativa, se debe solicitar ante la autoridad que lleva la cabeza en este tipo de situaciones de consulta previa o de procesos de consulta previa, una resolución que indique si procede o no la consulta previa teniendo en cuenta los alcances y las actividades que se van a desarrollar, digamos, en este caso, dentro de los objetivos de los emprendimientos mineros, pequeña escala, mediana escala, grande escala, y con ese acto administrativo, con esa resolución donde se indica si procede o no, si hay necesidad o más bien si hay obligación o no de llevar a cabo este proceso de consulta previa, y si el solicitante decide llevar a cabo esas actividades que tiene planeadas, pues antes de realizar esas actividades debe surtir estas fases y este proceso de consulta previa. Esto antes de cualquier actividad o de cualquier desarrollo de sus obras o de los alcances de sus proyectos. Debe ser libre. A un proceso de consulta previa, a un encuentro tan importante y este derecho fundamental, no se debe llevar a ninguna de las partes por medio de la coerción, o se debe llevar obligado, o se debe obligar a participar. En ese sentido, la consulta se proclama como libre y sobre todo informada,
que es una de las características más importantes y es la base fundamental en la que se va a soportar todo el proceso de la consulta previa. ¿Informada en qué sentido? En el que las partes, tanto los pueblos y las comunidades étnicas y el proyecto o quien desarrolla el proyecto o la empresa o el pequeño minero se encuentran informados ambos en su totalidad, en la misma proporción y en el mismo grado. Que los dos tengan y cuenten con el mismo grado de información y de conocimiento claramente sobre las actividades y los alcances de los proyectos. Por un lado, por el otro lado, desde las formas y estilos de vida y tradiciones de las comunidades étnicas que están sentados en ese mismo proceso. De ahí que esa característica de que la consulta sea informada sea la base para que se pueda dar un proceso de consulta previa efectivo y que cumpla dentro de las buenas prácticas y de la normatividad vigente con lo que se espera de un proceso tan importante como este. ¿Cuáles son los principios orientadores? Acá nos vamos a meter como en unos conceptos morales que son bien importantes. Por ejemplo, el concepto de la buena fe. La buena fe es un principio orientador de la consulta previa porque uno espera que ambas partes o que los actores dentro de este proceso actúen de esa forma, actúen sin ocultar información, actúen con la mayor disposición, con la mayor, digamos, entendimiento, que logre que este proceso de consulta previa se dé de una forma transparente. Por eso la transparencia también es otro principio. En un proceso de consulta previa, para cualquier tipo de actividad o legislación, norma o ley, es fundamental que las partes se muestren de una manera diáfana, transparente, de una manera en que esa transparencia, ese mostrarse como son y de demostrar en los hechos la buena voluntad y esa buena fe, sea como también esa posibilidad de que se den las cosas de buena forma. La participación, el principio de la participación se debe garantizar, sobre todo en lo que hablábamos antes, en la posibilidad de tomar decisiones, de lograr que este espacio sea una posibilidad de que se decida sobre ese tipo de posibles afectaciones, ya sean buenas, malas, que se puedan presentar a nivel natural, ambiental, social o cultural. Entonces esa participación se debe garantizar. En un proceso de consulta previa no se esperaría, sino que la asamblea total de una comunidad, de un pueblo, sea la que participe. No se consideraría como una buena práctica que dentro de un proceso de consulta previa solo participaran los líderes o los representantes tradicionales de una comunidad o dos o tres personas. Lo que se busca es que esa participación sea masiva para que toda o la mayor proporción de un pueblo, de una comunidad de tipo étnico pueda tener el entendimiento y sobre todo el conocimiento de esas decisiones que se están tomando sobre su cultura, su tradición y sobre ese territorio donde ellos habitan y desarrollan esas tradiciones. Otro principio orientador es la flexibilidad del procedimiento. Este es un punto bien interesante, porque el convenio 169 le propone a los diferentes estados si lo acogen o no, pero ese convenio 169 viene propuesto de una manera, digámoslo así, eh, estándar. No aplica, digamos, para un caso específico, serían unos derechos y unos accesos a derecho y posibilidades de derecho de una manera estándar, general, y de ahí la flexibilidad de ese procedimiento. Cada país, cada estado, entonces empieza a normatizar el proceso de consulta previa y esa flexibilidad hace que ese derecho de consulta previa que surge del convenio 169 se pueda aplicar a las características específicas de cada uno de los países y va mucho más allá. Además, es tan flexible ese procedimiento y se espera esa flexibilidad que esa consulta previa pueda ser
digámoslo así, adaptada a cada uno de los estilos de vida, usos y costumbres de las diferentes pueblos y comunidades étnicas, indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales o rom, que son los gitanos que habitan en Colombia, y que de esta forma no sea un proceso que se imponga desde una de las partes, ya sea el proyecto o ya sea el ministerio, y más bien que sea un procedimiento que se pueda adaptar a esas características específicas de cada uno de estas comunidades que están inscritas dentro de estos procesos de consulta previa. La representatividad, otro principio fundamental. Esa representatividad, perdón, está totalmente ligada con la participación, ya que en la participación hablábamos de que se esperaría siempre en una consulta previa una masiva presencia de esa asamblea o de esa comunidad en general, pero esta comunidad, esta asamblea, esta participación masiva debe contar con una representatividad legítima dentro de sus usos y costumbres y las buenas prácticas de la consulta previa. Lo que se espera es que por parte de estas comunidades étnicas, pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, rom, estén representados por sus autoridades tradicionales legítimamente, eh, digámoslo así, elegidos dentro de la forma tradicional, sus usos y costumbres, para que esto no genere problemas de representatividad y se pueda enredar el proceso de consulta previa. Y el último principio orientador es el del diálogo en términos del bilingüismo. Hay situaciones en las que las consultas previas llegan a comunidades donde todavía pervive su lengua materna, y lo que se espera como principio orientador y como buena práctica en un proceso de consulta previa es que se garantice para esa comunidad un traductor que esté constantemente eh, informando o traduciendo simultáneamente lo que se está hablando, lo que se está decidiendo y discutiendo en un proceso de consulta previa. Con esto pasamos al marco normativo. Como decíamos, se inicia todo con ese convenio 169 de 1989, el cual es incorporado a la Constitución, a ese bloque constitucional por medio de la Ley 21 del 91. Cabe resaltar que en Colombia no hay una ley de consulta previa. En Colombia no hay una ley que normatice el proceso de consulta previa, así dentro de la Ley 21 se acoja y se vincule ese convenio y ese derecho de la consulta previa al bloque constitucional. No hay una ley al día de hoy sobre consulta previa. En ese sentido, el gobierno recurrió a unas directivas, por ejemplo, la Directiva Presidencial 10 del 2013, en el cual se genera ese paso a paso o se indica ese paso a paso dentro del concepto de las buenas prácticas y los principios de una consulta previa aplicada al contexto de Colombia. Es así que esa directiva presidencial es el paso a paso en el país en ese momento para el tema de definir tiempos. Claro que el tiempo siempre ha sido como un tema que ha sido como debatible o ha sido un tema crítico dentro del proceso de consulta previa, pero sí indica sus fases, qué se hace en cada fase, quiénes son los actores fundamentales de esos procesos consultivos y qué se espera de esas consultas previas en sus fases finales y de cierre. Luego de esto tenemos el decreto 2353 de 2019. Este decreto es bien importante porque este decreto lo que hace es indicar unas modificaciones en la estructura interna del Ministerio del Interior para de esta forma crear la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Antes de este decreto, lo que se tenía era la Dirección de Consulta Previa, y esta dirección tenía pues una estructura interna que le permitía trabajar en el sentido de certificar. En ese momento certificaba la presencia de las comunidades dentro de las áreas de influencia o las áreas de interés de los proyectos. Luego de este decreto 2353 de 2019, donde se
se reajusta esa estructura del Ministerio del Interior, se crea la Autoridad Nacional de Consulta Previa, también pues a esta autoridad se le determina ya no la obligación de certificar presencias, sino de generar resoluciones de procedencia y oportunidad de consulta previa. Antes de este decreto, la consulta previa aplicaba por la presencia dentro de estas áreas. Luego de este decreto ya no es por la presencia, sino por la determinación de la afectación directa a los usos, costumbres, vida tradicional y territorio donde habitan las comunidades étnicas. Entonces, ese punto del 2019 con este decreto es bien importante, no solo por esa creación de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sino por el documento que para los alcances de este convenio y de los objetivos que ustedes buscan dentro del licenciamiento es un requisito. Esa resolución de procedencia o no de consulta previa. Luego de esto, el 8 de septiembre del 2020, perdón, en ese mismo año 2019, pero en septiembre, el gobierno nacional emite la directiva presidencial número 8 de 2020. Acá está mal la fecha, este es 2019. En esa directiva presidencial se incluyen, digámoslo así, en ese paso a paso, estas directivas, la 10 y la 8 son el paso a paso de la consulta previa, lo que se espera dentro de las buenas prácticas que se den en una consulta previa, y con esta directiva presidencial 8 se empiezan ya a hablar de tiempos específicos de duración de consulta previa, de principios de equivalencia para poder manejar los impactos y de ahí poder llevar a proyectar unas medidas de compensación que estén equilibradas, que sean acordes a los alcances y porcentajes de afectaciones, y sobre todo tiene un punto muy importante, que es el test de proporcionalidad. Acá ya digamos lo que se empieza a normatizar de alguna forma, ese momento donde no hay acuerdos entre las comunidades, los proyectos, ya sean mineros, hidrocarburos, de obras de interés nacional, etcétera. Y en esta directiva presidencial inscriben dentro de esas paso a pasos de la consulta previa, de esa línea de fases y de actividades dentro de la consulta previa, ese test de proporcionalidad, que ahora más adelante lo vamos a explicar bien, que se activa o procede cuando no hay acuerdos finales con las comunidades dentro de los procesos de consulta previa. ¿Quiénes son sujetos a consulta previa? Por el lado indígena, los resguardos y cabildos, pero no todos. Es claro que para que se puedan activar estos procesos de consulta previa, estos resguardos, estos cabildos o parcialidades indígenas deben estar registrados ante la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, para que de esta forma esta dirección pueda no solo certificar su registro, sino salvaguardar sus censos, sus autocensos, sus estatutos y demás documentos que garanticen esa representatividad, sobre todo cuando hay relacionamiento en términos de consulta previa o en términos de contratación con el Estado o en términos de ellos aplicar derechos que tienen que ver con educación, subsidios, etcétera. De igual forma, pues se esperaría que estas comunidades, resguardos o cabildos estuvieran efectivamente registrados ante esta dirección para poder ser sujetos de consulta. Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los consejos comunitarios también debidamente registrados por medio de todo el proceso que tiene que ver con la ley 70 y los derechos que ellos también a través de la historia habían logrado. Y las comunidades romaní, ellos son las comunidades que tienen tradiciones asociadas con los gitanos y que se encuentran en algunos barrios, municipios y ciudades de nuestro país. Todos estos son sujetos de consulta porque si nos damos cuenta, cada uno de ellos va dentro de su organización, va
a manifestar una serie de rasgos culturales y de costumbres que no son los de la mayoría, y lo que se busca es que estas tradiciones, estos estilos de vida no se deterioren o no, a tal punto que puedan llegar a desaparecer con el tiempo. En este caso, digamos, por presión de la cultura dominante y también por los proyectos y las obras que se desarrollen dentro de sus territorios, que no permitirían que, que, que esa cultura y esas tradiciones se pudieran seguir desarrollando de esa manera tradicional. ¿Cuáles son las etapas de un proceso consultivo? La determinación de procedencia, como decíamos, cuando hay una iniciativa minera o cualquier tipo de iniciativa de hidrocarburos, van a hacer una obra de infraestructura, lo primero que se hace es solicitar a la Autoridad Nacional de Consulta Previa a través de su subdirección técnica que se emita una resolución donde se determine la procedencia y oportunidad de consulta previa. Esta sería la etapa número 1, perdón. La segunda etapa se llama coordinación y preparación. La tercera etapa, preconsulta. La cuarta etapa, consulta previa. Y la quinta etapa es el seguimiento de los acuerdos. Estas son las 5 etapas que componen el proceso en general. Ahora vamos a cada una de ellas. La de procedibilidad de la consulta previa. Esta etapa primera está totalmente, digámoslo así, supeditada o se basa o gira en torno a la afectación directa. Esa afectación directa es el criterio principal para definir si hay procedibilidad, si procede, si hay obligación, si me toca hacer la consulta previa. Ese criterio de la afectación directa es el que la Autoridad Nacional de Consulta Previa, con su subdirección técnica, va a buscar para ver en qué términos se emite esa resolución y cómo le responde a ese solicitante para nuestro caso minero. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que ellos van a buscar para determinar la afectación directa? La perturbación de las estructuras sociales, espirituales, culturales y la salud y salud ocupacionales de estos pueblos y comunidades étnicas. 2, impactos sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio. 3, la imposibilidad para realizar los oficios que se derivan de su sustento. 4, la necesidad o la obligación de reasentar a la comunidad en un lugar distinto al que ellos se encontraban en el momento en el que llegue ese proyecto, obra o actividad de cualquier tipo. Quinto, cuando una política o proyecto recae sobre los derechos de las comunidades étnicas y los afecta directamente. Por ejemplo, que le quiten el derecho a la consulta previa. Eso debe pasar por unos trámites normativos, legislativos, y estos se deberían llevar antes de promulgar, digamos, una ley, poniendo ese ejemplo, a unos espacios consultivos, ya que esos afectarían esos derechos y esa normatividad en cuanto a todo lo étnico en Colombia. Sexto, cuando la medida se oriente a desarrollar el convenio 169 de la OIT. Claramente cuando ya se generan esa obligación debido a que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, acogió este convenio y lo tiene vinculado dentro de su bloque de constitucionalidad. Séptimo, la imposición de cargas o beneficios que modifiquen su situación jurídica. Octavo, interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo. Estos son los elementos que determinan la afectación directa y los que son el soporte para que esa Autoridad Nacional de Consulta Previa, a través de su subdirección técnica, defina si para un pequeño minero, si para un pequeño a escala mediana o a gran minería, les procede la consulta previa. Todo esto también asociado a un estudio de leyes, decretos, jurisprudencia, directivas presidenciales, hacia la experticia de sus equipos interdisciplinarios que están compuestos por ingenieros, antropólogos, abogados, geógrafos sobre todo, porque ese criterio de afectación directa también está ligado mucho a lo espacial. De ahí que
esta subdirección técnica de la autoridad se base mucho para dar sus respuestas sobre procedencia de consulta previa en su equipo de ingenieros geógrafos, porque ellos son los que también van a buscar traslapes de áreas resguardadas, de áreas de consejos comunitarios afro, digamos, de áreas de influencia que tienen que también soportarse con el estudio y análisis de las bases de datos que ellos tienen para comunidades de todo tipo, teniendo en cuenta pues el concepto étnico. Entonces ellos, además de identificar ese criterio de afectación directa, se van hacia lo geográfico, hacia cómo afectaría en el espacio, si afecta o no, y sobre las bases de datos de comunidades registradas, afrocolombianas, negras, palenqueras, indígenas, eh, para poder definir eso. A eso súmenle pues la experiencia que tienen ellos ya ellos ya conocen también de antemano en qué zonas o en qué situaciones se procedería responder afirmativamente para la procedencia y son conocedores expertos de lo que son las buenas y las malas prácticas dentro de estos procesos de consulta previa. Esos son los, digamos, los componentes específicos que generarían una resolución ya sea positiva o no en términos de procedencia o no de consulta previa, de obligación de hacerla o de no obligatoriamente hacer la consulta previa. ¿Qué pasa si me responden que no hay obligación? Yo adjunto esa respuesta, ese acto administrativo donde me informan que teniendo en cuenta la ubicación y teniendo en cuenta que no se identificaron afectaciones directas, sino sobre ningún tipo de comunidad étnica, pues no aplica la consulta previa. Ahí el pequeño minero, el pequeño mediano o cualquiera, hasta los grandes, adjuntan ese archivo, ese documento, eh, en el punto del requisito de los términos de referencia para poder superar ese tema dentro del proceso de licenciamiento ambiental. ¿Qué pasa si me dicen que sí me procede la consulta previa? Yo primero envié la solicitud, me dijeron listo, sí, según su ubicación y según lo que le identificamos, si afecta a tal comunidad. Entonces, usted como solicitante debe pasar a solicitar también, disculpen, solicitar y solicitar, una reunión que se llama reunión de coordinación y preparación. Ahí ya pasamos de la subdirección técnica de la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa a la subdirección de gestión. En esa reunión de coordinación, ¿qué se va a hacer? El solicitante se va a sentar por primera vez con el Ministerio del Interior y le va a explicar los alcances de su proyecto. Le va a decir, yo quiero hacer un proyecto de tantas hectáreas, se caracteriza por ser un tipo de minería de tal tipo, queremos meterle tal maquinaria, estamos buscando una licencia de tal tipo. Nosotros creemos que podríamos afectar en agua, en aire o en suelo de tal forma. Hemos visto que allá está esta comunidad, ustedes nos han evidenciado que si se puede dar alguna afectación directa y les proponemos a ustedes esta ruta metodológica. Esto es bien importante. Esa ruta metodológica es el paso a paso que el solicitante va a poner a discusión con la comunidad indígena en términos de cómo, cuándo y dónde se realiza el proceso de consulta previa. ¿Cuántas reuniones? ¿Cuánta duración? Los costos de las reuniones. ¿Qué se va a comer en la reunión? ¿Hasta cuándo dura la consulta previa? O sea, se define en esta primera reunión del solicitante con esta subdirección de gestión una paso a paso, una ruta preliminar que luego va a pasar a discusión con la comunidad indígena en cuanto a esa forma y ese fondo del proceso de consulta previa. En ese momento también el ministerio le informa al proponente claramente cuáles son las autoridades representativas de esas comunidades y sobre todo identifica si ese proceso de consulta requiere consentimiento previo, libre e informado. ¿Esto qué quiere decir? Además de la consulta previa, cuando hay unos proyectos que generan impactos que son fuertísimos, o sea, que están dentro de una escala no de lo normal y lo natural, de lo que puede ser un impacto ambiental o un impacto sociocultural. Por ejemplo,
vamos a tener que cambiar a estas poblaciones de su ubicación porque vamos a hacer una hidroeléctrica y vamos a inundar todo, o porque, digamos, va a haber algún tipo de vertimiento de algún material radioactivo o van a enterrar unos desechos que van a generar alguna contaminación muy fuerte. En esos casos se activa el proceso de consentimiento previo, libre e informado, pero solo en esos casos. Entonces ahí van a identificar si procede o no. Y para la mayoría de casos en Colombia, pues no procede ese consentimiento libre e informado. Y al final de ese proceso, de esa reunión de coordinación y preparación, al solicitante pues le van a dar la vía libre para que solicite que se pase a la siguiente etapa, que es de preconsulta. ¿Qué es la preconsulta? La preconsulta es como ese primer momento en el que se reúne el solicitante o el proyecto o la iniciativa minera, en este caso, con la comunidad a la cual le fue validada su afectación y para la cual procedió la consulta previa. En este espacio, ¿qué se espera que se genere? Ese espacio es bien importante porque como es ese primer encuentro entre las comunidades étnicas o la comunidad étnica y el proyecto, va a ser la oportunidad para que el proyecto les ponga claramente, ampliamente, transparentemente los alcances de las actividades, obras de su proyecto. Entonces, lo primero que se hace es explicarle a la comunidad la totalidad de obras, qué se va a hacer, en qué tiempos, con qué maquinaria, todo lo que se tiene proyectado para y que está inscrito dentro de esa solicitud de licencia ambiental. Luego sacan esa ruta metodológica preliminar que le mostraron a la subdirección de gestión en la reunión anterior de coordinación y le dicen a la comunidad indígena, afro, palenquera, rom, etcétera. Nosotros les proponemos esta ruta metodológica con tantas reuniones, y las reuniones pues les vamos a proporcionar la logística, lo vamos a hacer de esta forma. La comunidad aceptará o no aceptará o les propondrá pues otra ruta hasta que se llegue a acordar ese proceso, ¿cierto? Que serían los alcances en duración, en tiempo, modo y lugar del proceso de consulta previa. En este momento de esa concertación de ruta metodológica, el ministerio apoya bastante para que sea un tema equilibrado teniendo en cuenta los alcances del proyecto, teniendo en cuenta las normativas presidenciales número 10 y número 8, ya que sobre todo en la 8 ya se empieza a hablar de tiempos y de lo que se esperaría en términos de tiempos, de costos y de alcances, y dentro de las buenas prácticas una ruta metodológica para un proceso de consulta previa. Luego de que se acuerda esa ruta metodológica, de que ya se ha explicado el proyecto y que la comunidad está satisfecha y ya entiende por primera vez por qué van a estar allá ese proyecto y por qué se está desarrollando un proceso de consulta previa, se pasa a firmar la instalación o la apertura formal del proceso de consulta previa. Entonces, de esa reunión salen dos actas, el acta de la preconsulta y el acta de la instalación o apertura. Luego de esa primera etapa, de esa etapa preliminar, digámoslo así, pero ya estamos o sea, sentados a la mesa muy seriamente, se puede proceder a solicitar después de esa instalación, una reunión donde siga el proceso de consulta previa. Entonces, la consulta previa se compone, digámoslo, en tres momentos fundamentales y principales, que son el de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo, la formulación de acuerdos y por último la protocolización. Esta fase de consulta, esta etapa 4 de consulta previa con esas tres fases son las que garantizan la participación real y oportuna de las comunidades étnicas para poder tomar decisiones sobre su territorio, administrar su territorio en términos de poder definir medidas de manejo para los impactos que se identifiquen. Ya tengo la preconsulta, ya tengo la instalación de la consulta previa. Entonces yo le solicito al Ministerio del Interior que me convoque a las comunidades indígenas para que se active ese encuentro donde se va a desarrollar la actividad de análisis e identificación de
que se hace. Se vuelve y se socializa el proyecto para que ese proyecto sea bien entendido, digerido por las comunidades, para que haya equilibrio en términos de la información, para que por medio de grupos, qué impactos se pueden presentar a nivel físico, biótico, socioeconómico y cultural. ¿Esto qué es? Que si el proyecto, ya que lo conozco en su funcionamiento, en su extensión y en su forma de ejecutarse en el territorio, ¿cómo me podría afectar el agua, el aire, el suelo, las comunidades, la cultura, la economía? Y de ahí, de ese análisis que ellos hagan, que se basa en ese conocimiento total de los alcances del proyecto, poder, poder proyectar las medidas de manejo que sean acordes a esos impactos que se identifiquen, no solo por parte de ellos como comunidad indígena, sino también a los impactos que la empresa o el proyecto o el pequeño minero, mediano minero, también inserte en este momento ese proceso de consulta previo. En esta reunión no solo se identifican los impactos a nivel comunidad, sino que el proyecto también expone los impactos que ellos también han identificado que generarían desde sus actividades. Y basados en esos impactos, desde la visión del proyecto, de esa iniciativa minera y del análisis juicioso de las comunidades, de las afectaciones que podría generar sobre sus usos y costumbres y recursos, es que se genera ese compilado de medidas de manejo que van a tratar de evitar en lo posible que se generen o que se amplíen, que con el tiempo sean más grandes, eh, para que se cumpla ese objetivo de la consulta previa, que es propiciar esa trascendencia y evitar el deterioro de tradiciones y estilos de vida. Luego de este proceso de identificar esos impactos y medidas de manejo, se pasa a la formulación de acuerdos. Entonces, en este punto hay que dar claridad siempre. Ahí ya digamos que la situación y el clima se pone muy tenso. Ya las partes empiezan a verse con otros ojos porque ya estamos hablando de cómo usted me puede evitar los impactos que sean evitables, cómo podemos resarcir los que ya están afectados o se generen y cómo me van a mí a compensar. Entonces ahí es donde se genera el punto crítico. Porque uno esperaría dentro del principio de la equivalencia que impactos que se generen al medio ambiente, a los componentes físico y bióticos, al agua, al aire, al suelo, a los animales, a las plantas, pues sean manejados por medio de ese plan de manejo para evitar esos impactos o para resarcir afectaciones que se generen a esos componentes desde ese mismo plan de manejo ambiental que se proyecta dentro del estudio. Y que los impactos o las afectaciones de tipo socioeconómico y cultural, que esas no se pueden, digamos, no se les puede dar manejo de una forma tradicional o convencional, como manejar una eh, repoblación de individuos de árboles porque tuve que aprovecharlos. En términos culturales no se podría hacer de esta forma, entonces se recurre a la compensación. Ahí entonces en este proceso de acuerdos se ponen en una balanza los impactos en su intensidad y de esta forma se espera que esas medidas compensatorias sean equivalentes en esos términos de ser equitativos o congruentes con la afectación sociocultural que se ha identificado. Entonces ese es el momento crítico donde hay que hacer llegar al entendimiento y manejar las, todas esas iniciativas y todas las expectativas que se generan en este momento. Hay algo bien importante. Ya entonces se empieza a llegar a acuerdos y entonces las comunidades, algunas y en muchas ocasiones también empiezan a decir, entonces no hacemos nada. No estamos de acuerdo con esa forma de compensación ambiental y no estamos de acuerdo con esa forma en que ustedes quieren compensar lo cultural, entonces aquí no aceptamos si ustedes se van. Resulta que
el consentimiento en la consulta previa es un propósito, es algo que se espera, pero no es un requisito de la consulta previa. Eso está soportado y está inscrito dentro de ese cuerpo de, del convenio 169 de la OIT. En ese sentido, las consultas no implican un derecho al veto de los proyectos. Y el resultado de estas consultas no tiene que ser un acuerdo total o lograr el consentimiento. Entonces uno dice, pero ¿esto para qué se hace entonces? Entonces, ¿para qué vamos a gastar plata y esto si ellos van a decir que no? Y de todos modos, yo tengo el derecho para que ese no sea, digámoslo así, tenido en cuenta porque ellos no tienen derecho al veto. Entonces, ya con esto, teniendo en cuenta y ya en la cabeza esta posibilidad que se puede dar de no acuerdos y de que este proceso no implica un derecho al veto, pasamos aquí a este punto que es bien importante. Luego de ese momento de los preacuerdos o de esa formulación o proyección de acuerdos, donde puede que se llegue efectivamente, listo, tenemos acuerdos o no los tenemos, o los tenemos de forma parcial, pasamos a la fase de protocolización. La protocolización sería no el último momento, pero sí, digamos, sería el momento por el cual dentro de los requisitos de un licenciamiento ambiental en términos de una procedencia de consulta sería el que se esperaría que se anexara eh, como evidencia de que se surtió el proceso de consulta previa. La consulta previa no termina en la protocolización, sino que termina luego de una etapa de seguimiento y cierre, cuando ya el 100% de los acuerdos se hayan cumplido, pero para términos de licenciamiento y para términos de referencia como obligatoriedad, cuando procede la consulta previa, se presenta el acta de este momento, el de la protocolización. No se tiene que esperar hasta que se haga todo el seguimiento y el cierre de acuerdos, ya que estos acuerdos la mayoría no se cumplen inmediatamente y pueden tener duración de años. Entonces, el requisito es esta acta de protocolización. Según las sentencias de la Corte, porque como hablábamos ahora que en Colombia no hay una ley de consulta previa, entonces quien ha normatizado el proceso de consulta previa y las situaciones que se desprenden con comunidades étnicas de estos procesos de consulta previa ha sido la Corte Constitucional. Entonces, la Corte a través de sentencias es la que ha dado la línea en Colombia para superar cuellos de botella, para dar respuestas a inquietudes y de alguna forma darnos normatividad y un norte en el tema de la consulta previa. Para este tema de la protocolización, la Corte Constitucional ha emitido las sentencias, la la U es sentencia de unificación, ahí es cuando ellos toman un compilado, un corpus de sentencias T que son de tutelas y que tal vez ellos ya han identificado que tratan el mismo tema, entonces las unifican y sale esta sentencia de SU 039 del 97, que es bien importante, que habla que cuando no sea posible el acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo. ¿Cuál es la autoridad? Ahí es la autoridad, es el Ministerio del Interior. Entonces ahí lo que quieren decir, cuando no sea posible el acuerdo, la decisión del ministerio no debe ser arbitraria y debe tener en cuenta y debe ser proporcionada a la finalidad de esa consulta previa. En otros términos, el Ministerio del Interior cuando identifique o cuando el proceso ya no dé para más, porque hay dos posiciones irreconciliables en el proceso de consulta previa y no se puede protocolizar con acuerdos totales, puede recurrir a un tercero que garantice el objetivo y los términos y los alcances del convenio 169 y del derecho fundamental a la consulta previa. En ese sentido, si la comunidad decide que no participa más o no quiso llegar a acuerdos porque no estuvo nunca de acuerdo con el proyecto, el Ministerio del Interior puede activar lo que veíamos aquí antes.
la directiva presidencial número 8, en la cual se tiene el test de proporcionalidad como una posibilidad de superar esa situación, ya que la comunidad no tiene derecho al voto por estar esto inscrito dentro de esos mismos alcances del convenio y constitucionalmente pues no cabría por el hecho de los mismos alcances y términos de la ley 21. Es así que se buscarían, digamos, en terceros expertos y responsables que de alguna forma se empoderaran de esos derechos de la comunidad que en ese momento, digámoslo, o renuncia o no está de acuerdo. Y por medio de estos terceros expertos que los representen, digamos, puede ser universidades para el tema físico, biótico, ambiental, el Instituto Colombiano de Antropología para el tema de impactos socioeconómicos y culturales, pues buscar a estos terceros que representen en ese momento en el que se debe protocolizar y que la comunidad ha decidido no estar de acuerdo, pues que se genere ese corpus de impactos y medidas de manejo en términos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. Vuelvo y repito, ese sería el último caso. Es el que no se espera. Es el que por medio del trabajo del Ministerio del Interior y de todo el mundo, pues se trata de evitar para que se logre un proceso de consulta previa que pueda culminar con acuerdos totales. Pero ya que ya pues en un caso en que la protocolización no se pueda dar con acuerdos totales o que no se pueda dar con acuerdos parciales, se recurre a ese test de proporcionalidad, que sería una protocolización sin acuerdos, que se podría determinar como una consulta fallida. Vuelvo y repito, esto no es como una estrategia para los obras, proyectos o actividades. Entonces vámonos de una vez al test de proporcionalidad porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que nos habla o solicita o espera la comunidad, sino que es una última posibilidad que se le da al proceso y al derecho para que se garantice, como le digo, en ese momento en el que la comunidad se desprende o descarta o renuncia a ese derecho, o que no se lleguen a acuerdos por posiciones irreconciliables, que expertos sobre los temas y los derechos de ellos, sobre el territorio y sus costumbres, sean los que asuman esa posición y generen ese corpus de impactos y medidas de manejo. Entonces ahí uno puede decir, bueno, entonces ellos pierden el derecho a la compensación para lo cultural. Ese tercero experto en términos socioculturales, socioeconómicos y culturales también puede definir compensaciones en el sentido de poder garantizar ese derecho de las comunidades en ese último momento que, como les vuelvo y les repito, es el que menos se espera dentro de un proceso de consulta, pero ya de darse, ese sería como el accionar dentro de las buenas prácticas y dentro de lo consignado en la Directiva Presidencial número 8 del 2019. Ya entonces ustedes protocolizaron con acuerdos, con acuerdos parciales o sin acuerdos, se fueron a test de proporcionalidad, cualquiera de esos tres casos, entonces hay que cumplirlo. Entonces ahí vamos a pensar que se protocolizó con acuerdos totales. Entonces, ¿qué se empieza a generar en esta etapa de seguimiento y cierre? Un proceso de estar pendiente de ese cumplimiento de los acuerdos protocolizados. Entonces, ¿a quién es el que más le beneficia que se cierre la consulta? Pues al proyecto minero. Entonces ustedes van a estar solicitándole además de solicitarle ir cumpliendo lo que se ha acordado y solicitándole al ministerio que haga esas visitas de verificación. Uno esperaría que en una o dos visitas de verificación para un proyecto pequeño o mediano ya se pueda cerrar la consulta previa. Cuando ya se determine que se han cumplido al 100% las obligaciones, lo que se ha pactado en esa etapa de protocolización, las partes declaran que están satisfechas ante el ministerio en una reunión oficial y el Ministerio del Interior por parte de su Autoridad Nacional de Consulta Previa le da cierre a la consulta previa. Vuelvo y repito, no se debe esperar hasta esa acta de cierre para entregar el requisito para el licenciamiento ambiental. Se espera la de la protocolización,
que se puede dar con acuerdos totales, con acuerdos parciales y sin acuerdos, pues recurriendo al test de proporcionalidad según la directiva 8. Ya hemos visto entonces hasta este punto de forma general qué es la consulta previa, cómo procede, a quién cobija y cómo se esperaría una consulta previa dentro de las buenas prácticas y en ese marco normativo de las directivas presidenciales. Ahora, el proyecto, este convenio, ¿cómo le puede brindar asistencia técnica y acompañamiento a ustedes, pequeños mineros? Entonces, lo que nosotros podemos hacer, quisiéramos hacer mucho más, pero no se puede por las directivas presidenciales y por la normatividad que hay dentro del proceso de consulta previa. Nosotros no podríamos entrar a ser un actor dentro del proceso, pero sí podemos capacitarlos sobre la consulta previa en Colombia. Podemos hacer un acompañamiento constante desde ese punto inicial, que es el trámite de la solicitud de procedencia y oportunidad de consulta previa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos ayudarlos a ustedes con este formato, que es el formato inicial, donde se inicia ese proceso de saber si a mí me obliga a hacer consulta previa o no me obliga a hacer consulta previa. Ese formatico se encuentra en la página del Ministerio del Interior, pero para el que no lo conoce, aunque es muy fácil, pues se puede prestar para confusiones. Entonces nosotros estamos dispuestos que los pequeños mineros, las iniciativas mineras que se acojan a este convenio por firmando esa acta de compromiso, comprometiéndose a que vamos a trabajar de la mano, nosotros estaríamos atentos, no solo ayudándolos a que este formato se llene de buena forma, que se supere este trámite de buena forma para que no lo regresen, sino también buscando que esta autoridad pues esté ágil y que esté atenta a este proceso. Ahora en el chat voy a dejar esta dirección. Esta dirección es de la página del Ministerio del Interior, donde se encuentra ese archivo descargable, ese anexo número 1 de solicitud de la solicitud para ver si yo requiero hacer una consulta previa, de procedencia o no de consulta previa. ¿Qué podemos hacer también? Entonces ya lo enviaron ustedes esa solicitud, le dijeron, por ejemplo, que sí tiene que hacer consulta previa. Entonces nosotros le brindamos la asesoría para que ustedes puedan brindar en esa reunión que sigue, que es la de coordinación con la subdirección de gestión de esa autoridad, los podemos asesorar a ustedes para que proyecten una ruta metodológica que sea adecuada a los alcances de cada uno de los proyectos de ustedes. Porque muchas veces ustedes o casi nadie sabe hacer una ruta metodológica porque nunca en la vida me ha tocado o porque no entiendo bien cómo es esto. Entonces no hay nada como tener esa visión a futuro dentro de lo que usted espera de la consulta previa en tiempos de tiempo, modo, lugar y costos. De una vez definidito para irlo trabajando con el ministerio y propiciar que ese sea un acuerdo con las comunidades. Haríamos también ese acompañamiento en ese proceso de solicitar las reuniones de coordinación digámoslo así, coloquialmente, de estar chuzando a esa autoridad para que estas iniciativas mineras que estén acogidas dentro de este convenio puedan tener algún tipo de prioridad y estas fases y estos procesos se den de una manera más fácil, en tiempo, en modo y en lugar también. Y también podríamos, ya cuando ustedes estuvieran dentro del proceso de consulta, estar abiertos a asesorarlos en temas específicos que se vayan dando dentro de su proceso específico. Esto por el tiempo que dura el convenio. Hasta aquí pues llega esta visión de tipo general de lo que es la consulta previa en Colombia, de los alcances nuestros dentro de este convenio, esperando que haya sido valiosa para sus iniciativas y en este momento pues estamos atentos a las preguntas o inquietudes que ustedes tengan.
Ya, compañeros, si me pueden. Alexander, mira, sí, en el Dime. chat, en el chat, el asistente José Nicolás pregunta, buenos días, en el caso mío, yo ya realicé 3 preconsultas, ¿qué paso sigue? Bueno, resulta que creo que esa pregunta nos la hicieron en la reunión, en una reunión pasada. La pregunta yo se la devolvería en términos de si las tres preconsultas las ha hecho con una misma comunidad o la ha hecho con 3 comunidades diferentes. ¿Por qué? Porque si usted ha hecho tres preconsultas con una comunidad, solo con una comunidad, eso quiere decir que no han llegado a acuerdos en términos de la ruta metodológica. Si ustedes recuerdan ahora, yo les comentaba que en esa etapa de preconsulta es cuando usted le socializa a la gente el proyecto y usted llega a acordar esa ruta metodológica, que es ese paso a paso en tiempo, modo, lugar y costos de la consulta previa. Si es una comunidad y le ha tocado hacer tres preconsultas, yo le solicitaría directamente a la Autoridad Nacional de Consulta Previa que le diéramos cierre de la consulta previa porque tenemos posiciones irreconciliables y una consulta previa no debe ser, digamos, debe tener un límite en el tiempo. No nos podemos quedar en 3 reuniones de preconsulta, 4 de impactos y medidas, 10 reuniones de preacuerdos, no. Lo que se busca es que más o menos en un término entre 3 y 6 meses tengamos una consulta previa terminada. Entonces, hablar con la persona, con el funcionario de la Autoridad Nacional de Consulta Previa que ha estado en esas 3 situaciones, en esos 3 momentos de preconsulta, esto sí es solo con una comunidad y solicitarle que se haga ese cierre. Ellos van a estar de acuerdo porque ellos van a estar acogidos a la directiva número 8. Si es, si son 3 preconsultas, una con cada comunidad, lo que usted debe hacer es solicitarle al Ministerio del Interior que avancen en la convocatoria para que se inicie la otra fase de consulta previa, que ya sería identificación de impactos y medidas. Esto sí ya le dieron instalación y apertura a la consulta. Quedaría atento a la respuesta si es con una o con 3 comunidades. ¿Hay alguna pregunta Perfecto. adicional? Estamos entonces en el espacio de preguntas e inquietudes. Si quieren pueden activar la función de la manito que ustedes se encuentran ahí en la parte de abajo de sus equipos para poder entonces proceder a dar la palabra en el mismo orden en que vayan levantando la mano. Aquí estoy atento a resolver las inquietudes. Sí, Alexander, mira, Josué pregunta, nosotros como mineros tradicionales nos piden solicitar consulta previa. ¿Cuál sería el procedimiento a realizar? Sí, Josué, el procedimiento es el que voy a informar acá nuevamente. Primero, espero que estén viendo en la pantalla el formato de solicitud. Digamos, yo tengo No, mi proyecto. Alexander, no, no se está viendo. Listo, ya lo pongo. Un momento. Ahora, Ahora sí. Si quieres, porfa, agrándalo un poquito bueno, más para que podamos leer listo. mejor. Tenemos nuestra iniciativa minera y nosotros decidimos que queremos una licencia para estar dentro de la normatividad y ser unos mineros legales, así seamos pequeños. Ese es el objetivo. Entonces yo me pongo a leer los términos de referencia y veo que me dicen, se necesita cumplir con el derecho a la consulta previa para obtener el acto administrativo, la resolución de procedencia o no de consulta previa. Entonces uno dice, Dios mío, ¿eso qué es?
Entonces, es muy fácil. Uno se mete a la página del Ministerio del Interior, que en esa página usted va a encontrar los formatos donde usted va a iniciar el proceso. ¿Cómo inicia todo? Solicitándolo. Solicitud de determinación de procedencia. Entonces, nosotros lo que les ofrecemos a ustedes como pequeños mineros, si se acogen a este convenio, es ayudarlos en este proceso de llenar esta solicitud. Es una solicitud que tiene datos específicos sobre el solicitante y sobre la ubicación y los alcances del proyecto, sobre todo. ¿Por qué son esos los datos que ellos buscan? Porque pues tienen que saber quién lo pide, qué va a hacer y en dónde se ubica para poder ellos determinar por medio de su análisis que vimos ahora en la presentación si procede o no la consulta previa. De no proceder, esa dirección les va a responder a la misma dirección de correo electrónico donde ustedes enviaron esta solicitud con un acto administrativo que les dice, no, no requiere, no procede la consulta previa. Entonces, ese documento usted lo adjunta a su estudio de impacto ambiental para poder obtener la licencia ambiental. Ya de obtener una respuesta por parte del ministerio, donde les digan, si procede la consulta previa y procede con la comunidad indígena de Trupiogacho, por ejemplo. Entonces ya usted lo que hace es, con el apoyo nuestro en este caso, solicitar la reunión de coordinación y ahí les ponemos a ustedes más bien como iniciativas mineras les ponen al ministerio, a la Autoridad Nacional de Consulta Previa, los alcances de su proyecto y definen ya unas fechas para poder convocar a la comunidad para iniciar la fase de preconsulta e instalación y apertura de la consulta previa. Ya de ahí en adelante, al finalizar cada reunión, el funcionario del ministerio les va a preguntar tanto a ustedes como la iniciativa minera y a la comunidad indígena para cuándo quieren que se realice la otra reunión oficial y se vaya avanzando. Entonces, el mismo proceso los va llevando el ministerio como garante, los va apoyando, ustedes no van a estar solos y de ustedes vincularse a este convenio, como lo repito siempre, pues ustedes podrían lograr durante la duración de este convenio que nosotros los apoyáramos con asesoría y con apoyo en cualquier tipo de inquietud. Perfecto, Alexandre. Entonces vamos a continuar en el orden en que nos están indicando las preguntas. Viene entonces el señor Francisco Pacheco que pregunta, en el caso de legalización de actividades mineras donde ya se realizaron afectaciones ambientales, se me corrió, producto del accionar en el pasado, ¿sería procedente la consulta? Más aún cuando la consulta debería ser previa a las intervenciones. Buenísima, buenísima la pregunta. Uno, la consulta previa no solamente tiene en cuenta el aspecto ambiental como lo ve, digamos, un análisis de un estudio de impacto ambiental, que lo ven en esos términos específicos de lo físico, lo biótico y lo socioeconómico como elemento, perdón, físico, biótico y abiótico como elementos independientes y separados. El proceso de consulta previa maneja y trabaja esos componentes naturales como un conjunto que se asocia a lo cultural y se denomina territorio. Me explico. La consulta previa como su objetivo es garantizar y propiciar que esos usos y costumbres, tradiciones persistan en la historia y no se vayan a afectar por ese tipo de iniciativas o influencias o impactos. Lo que hace es recoger todo ese componente natural y verlo desde la perspectiva del territorio donde se combinan los usos y las costumbres que se basan y se soportan en esos elementos naturales. Eso por un lado. Dos, las afectaciones que ya se hayan hecho a lo natural, pues van a ser claramente identificables e irreparables dentro de ese proceso.
Pero si le solicitan hacer ese proceso de consulta previa y le identifican una comunidad indígena, pues hay que hacerlo con ese momento actual de la consulta de la comunidad indígena y ese momento actual de su operación, o pues si ya va a iniciar en ese mismo territorio. De todos modos, es un requisito obligatorio al cual usted puede adjuntarlo o superarlo con una resolución donde le digan que no, no aplica, o la otra donde usted, por ese requerimiento del derecho de ellos de encontrarse una comunidad allá, tenga que surtir el proceso y entregar un acta de protocolización para surtir ese requerimiento de los términos. Perfecto. Seguimos acá en el orden con el señor Jason Bonivento y luego con la pregunta del señor Crispín García. El señor Jason Bonivento dice, una pregunta, ¿la consulta previa hace parte de un plan de gestión social o qué diferencias existen? Sí, sí, tienes muy diferente. Digamos que una consulta previa es un derecho fundamental y ese otro tipo de beneficio es una obligación a la empresa, ¿cierto? Entonces, o al proyecto, es muy diferente esos planes de inversión voluntaria o planes de inversión social enfocados hacia las obligaciones que tienen las empresas o las iniciativas de proyectos hacia las comunidades. Casi siempre ese tipo de beneficios están enfocados a comunidades no étnicas. Y para las comunidades étnicas se aplica el proceso y el derecho de consulta previa. Creería que esa es la diferencia mayor. Uno aplica para las comunidades no étnicas, juntas de acción comunal, campesinos, pescadores, ribereños, y el otro aplica para las comunidades étnicas, afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros. Y discúlpeme, algo que se me pasó en la pregunta anterior, del hecho de que si ya hubo afectaciones, entonces, ¿para qué hago consulta si la consulta es previa? Ese fue el tema que me pareció como más importante y se me iba pasando. Resulta que Colombia es el país número 1 en consultas que se pueden denominar post consulta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones como se determinaba por parte de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, en esa época Dirección de Consulta Previa, no la afectación directa, sino la presencia de comunidades, ellos a veces se descachaban mucho en identificar la presencia. Digamos que ellos certificaban, no hay presencia, hágale con su proyecto. Y usted avanzaba en su proyecto y le aparecía la comunidad indígena y le decía, pero usted, ¿por qué está haciendo esto si yo requiero consulta previa? Entonces, por medio de actos judiciales, tutelas, etcétera, acá en Colombia se ha dado ese fenómeno en el cual las comunidades han logrado ese derecho cuando ya se han afectado o cuando se están afectando, digámoslo así, simultáneamente al proceso de solicitud de ese derecho por vía judicial. Entonces, no hay un concepto ni no hay una, digamos, no existe como concepto la postconsulta o la consulta post, pero sí se dan. Y se da muchísimo. Y Colombia es el país número 1 en ese tipo de situaciones. Por esta razón, los cambios dentro del Ministerio del Interior, que crean la Autoridad Nacional de Consulta Previa, y dentro de esa autoridad, esos cambios, ya no en certificar presencia, sino en resolver, en emitir resoluciones que tienen que ver es con la afectación directa y para cuando ellos ya tienen dudas sobre esa afectación directa, van a campo, hacen visitas de campo. Entonces, esto ha sido como una estrategia para evitar que se sigan presentando demandas o tutelas y se generen consultas cuando ya se han evidenciado y son generadas las afectaciones sobre las comunidades. Gracias, Alexander. Bueno, siguiendo con el orden, el asistente Crispín García pregunta, como ASOMIBE, que es una asociación, ¿qué paso hay que hacer para obtener una licencia ambiental? Se radicó la licencia desde agosto del 2020 y ahí no nos dan respuesta.
Pues, señor Crispín, primero, pues vamos a hacer a tener en cuenta que si usted hace parte del proceso de formalización minera, debe seguir lo que está establecido en la resolución 448 del 2020 y posteriormente la 447 para obtener o la licencia ambiental temporal como primera medida y posteriormente llegar a obtener la licencia ambiental global. ¿Sí? Entonces ahí se encuentra básicamente en los términos de referencia para elaborar ese estudio de impacto ambiental, que es lo que ese documento que usted deberá solicitar la licencia en la Corporación Autónoma Regional de donde usted pertenece o su asociación pertenece. La segunda pregunta, ¿se radicó la licencia desde agosto del 2020 y no nos dan respuesta? Pues esa pregunta básicamente pues no la podríamos contestar nosotros desde el convenio porque no somos la autoridad competente, entonces lo invitaría a que radique una solicitud o una petición a la corporación para que le puedan responder cómo va su trámite, y lo correspondiente a esa solicitud de licencia ambiental que no le han dado respuesta. ¿Alguna otra sobre Alexander, consulta? sí, no era sobre consulta previa. El señor José Nicolás creo que, que te respondió y dice que se hizo con Sí. 4 cabildos. Ah, bueno, pues, sí, mi señor. Entonces, lo que yo le recomiendo es, usted ya avanzó en un proceso con 4 cabildos. Eso es una consulta grande. Comuníquese con el funcionario del Ministerio del Interior, esperando que ustedes en esa fase de preconsulta hayan llegado a la instalación y se hayan acordado pues esas rutas metodológicas para que se active la consulta previa efectivamente y ellos le programen, porque el ministerio es quien convoca, no el solicitante. El ministerio por obligación convoca y pues lo que le sugiero es que se comunique con esa persona que acompañó esa reunión, que él va a ser el que lo va a acompañar en todo el proceso, y usted le indique en qué términos de tiempo usted esperaría que él le convocara a esas comunidades para continuar con el proceso de consulta previa. Gracias, Alex. Otra pregunta acá en el orden, en el chat. El señor Henry Ortiz dice, buen día, ¿qué pasa con esos títulos mineros que fueron solicitados y están en proceso y donde y donde las comunidades expresan que no se realizaron bajo la consulta previa y sin documentación que respaldara esas solicitudes? Si están activos o si ya digamos, efectuado actividades y ya tienen esas licencias, lo más claro es que deben tener dentro de esos requisitos una certificación, como él habla de que son ya pasadas, viejas, digámoslo así, entre comillas, certificaciones de no presencia de comunidades indígenas. Entonces, cuando el ministerio, en ese tiempo la Dirección de Asuntos Indígenas, entregaba la certificación de no presencia, con eso se daba por surtido el requisito y ellos pasaban pues a autorizar las actividades. Puede ser esa la situación. Lo más probable, y como casi siempre pasa, es que las comunidades levanten la mano e indiquen que sí están presentes, pero ya es cuestión de las comunidades actuar en ese sentido, y el titular minero que cuente con esos permisos, pues está en todo su derecho de ley para continuar. Perfecto, gracias. Para complementar la respuesta del señor Crispín, que fue la pregunta anterior, si el señor hace parte o su asociación hace parte del convenio, con mucho gusto le ayudaremos con esa consulta ante la corporación para saber qué ha pasado con su trámite. Seguimos entonces acá la señora Marlene Escobar. ¿Cómo voy a llegar a un acuerdo con la comunidad sobre un tema cuando la corporación no me ha aprobado el EIA? Sí, señora, no se preocupe.
No se preocupe, digamos que cuando, si usted ya tiene una IA, ya digamos ha identificado impactos. Y esos impactos pueden ser en la mayoría de situaciones muy similares a los impactos que se identifican en el proceso. Para usted entregar el estudio de impacto ambiental, debe entregar ese requisito de la consulta previa. Entonces, yo hubiera esperado que dentro de ese proceso de elaboración del estudio se hubiera tenido en cuenta el proceso de consulta previa para que de forma simultánea se hubiera trabajado el componente o los puntos que tienen que ver con lo ambiental, lo físico, biótico y abiótico, identificación de impactos dentro de ese documento con la etapa de identificación de impactos de consulta previa. De esta forma, ese resultado lo escribe usted dentro del proceso de consulta previa, perdón, dentro de ese documento de licencia ambiental y lo puede enviar de una vez. Ya usted solo requeriría de 2 reuniones más para tener el acta de protocolización con acuerdos, acuerdos parciales o sin acuerdos y ya superar el requisito de los términos de referencia. Gracias. Bueno, vamos entonces a dar la palabra de acuerdo al orden. Creo que levantó la manito Carmen Vanegas, iPhone Edgar y Crispín García. Y luego Harold Ardila, de una corporación. Por favor, el micrófono de la señora Carmen para darle la palabra. Buenas. Mi pregunta va dirigida a que hay procesos de contratos de concesión donde están en trámite de prórroga o dentro de la forma ni la solicitud, pero si esto requieren o no, siendo una prórroga de la consulta previa. En segundo lugar, pues se presentan las características en las regiones donde hay territorios que durante todo el tiempo de las actividades mineras no han existido comunidades étnicas, ni rom, ni negritures, absolutamente nada, pero de un momento a otro uno ve que en una semana ellos migran de un territorio a otro y empieza la Señora Carmen, se le está No escuchando escucho. entrecortado. La segunda pregunta la entendí perfecta, pero la primera no la alcancé a escuchar. ¿Se me oye? Sí, Cortadito. básicamente es en la jurisprudencia, ¿cuál es el tiempo para que una comunidad pueda adquirir derechos? Porque uno ve que una comunidad se asienta por primera vez en un territorio en un mes y eso, y solicita la consulta previa y los derechos cuando se iniciaron los proyectos o las solicitudes Sí, no señora. existían comunidades. Entiendo. Doña Carmen, vea cómo es la cosa. Es un fenómeno recurrente que las comunidades indígenas pues empiecen a trasladarse hacia zonas que son de interés o áreas de influencia de cualquier tipo de proyectos. Pero ese hecho de que esa comunidad se mueva para allá no solo eso le da el derecho. Digamos lo que el ministerio en esas visitas de verificación, en esos procesos de solicitud de procedencia o no, para ellos verificar si hay afectación directa, ellos no solamente van y ven si se ven afectaditos, ellos también son un equipo de antropólogos y sociólogos que ellos muy claramente se van a dar cuenta que son poblaciones que llegan recientemente. Y eso pesa mucho para los conceptos. Otro, eh, la, el derecho de la consulta previa no se da por tiempo de presencia o de permanencia en una zona. Eso se da por medio de un proceso que inicia con la solicitud de un estudio etnológico. ¿Qué es un estudio etnológico? Es un estudio de los usos, costumbres y características culturales tradicionales que debe tener una comunidad indígena, ya sea Zenú, Arhuaca, etcétera.
Y luego de ese concepto que ya no lo da la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sino la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, por parte de su grupo de investigación y registro, ahí se determina si se registra en la base de datos de comunidades indígenas de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías a esa comunidad. O sea, no es un requisito tan fácil. O sea, yo no puedo, simplemente por llegar y hacerme al lado, yo no te puedo pedir consulta previa. Debo primero ser una comunidad registrada y debo garantizar dentro de ese proceso que se respete la ubicación que está, digamos, determinada dentro de los archivos que tiene el Ministerio del Interior. Por eso es la importancia de ese registro. El registro no solo dice, sí, usted es una comunidad, digámoslo así, entre comillas, oficial y puede tener relacionamiento y contratación con el Estado y acceder a sus derechos con el Estado y la institucionalidad, sino que también salvaguarda documentos de ellos. Y en esos documentos se encuentra el autocenso y el autocenso va a decir de dónde viene cada una de las personas de ellos. Entonces, si están registradas y se te corrieron para allá, ese autocenso dice que no son de allá. Y si se te corrieron para allá y no están registradas, pues por ahora no tienen derecho a nada. Legalmente, pues. Muchísimas gracias, gracias. Muy buena la respuesta. A usted. Listo, entonces procedemos a darle la palabra en el orden al asistente que tiene iPhone, Edgar. Por favor, adelante. ¿Aló? Sí, señor. Sí, ¿Cómo está, don Edgar? adelante. Listo, mientras Perdimos a don Edgar. entonces, sí, mientras entonces le volvemos a activar el micrófono a Edgar, sigue la pregunta del señor Crispín García, para que por favor proceda a su pregunta. Buenos días. Buenos días, adelante. La pregunta es así, nosotros estamos en lo siguiente como asumido, nosotros hacemos parte del convenio a través de la asociación, con la placa NK 11441. Nosotros venimos en este proceso del 2012. Nosotros hemos hecho todos los trámites pertinentes. En agosto radicamos la licencia ambiental ante Cochocó, radicamos también el POT con Tecochocó. Y venimos pendientes, que estamos pendientes cómo podemos lograr a conseguir el título minero o el contrato de concesión. Es para solicitarle a ustedes como asesor y que hacemos parte del convenio, cuándo podemos hablar personalmente, cuando lleguen aquí dos, para que podamos entrar a interactuar con ustedes para mirar las condiciones y los pros, cómo podemos nosotros sacar eso adelante. Antemano, pues nosotros tenemos una asesora ya que también hace parte del equipo, usted que es el doctor César Córdoba, pero necesitamos también reunirnos para mirar con la ayuda de usted cómo podemos terminar este proceso. ¿Aló? Sí, señor. ¿Aló? Sí, esa era mi inquietud, porque nosotros, por ejemplo, radicamos la solicitud de minería tradicional en el 2012 y hemos hecho todo lo pertinente. En estos momentos estamos exportando, pagamos regalías y también vamos a paisar en eso, pero nos faltan apenas dos pasos. Es como la licencia ambiental que la radicamos a través de la resolución 448. La radicamos en el mes de agosto de este año ante Cochocó. También radicamos el POT, Plan de Trabajo y Obra, ante la agencia minera. ¿Qué lo sigue nuevamente allí para poder obtener el título minero, el contrato de concesión? Y ahí que necesitamos la ayuda de usted para que los coayuden cómo sacamos ese proceso adelante. Esa es mi inquietud. Claro que sí, señor Crispín. Bueno, informarle que como usted hace parte del convenio, vamos a estar a partir de la semana entrante, ya los profesionales van a empezar a desplazarse de manera pues presencial a las zonas. Entonces pues vamos a tener presencia en el departamento del Chocó, en donde se van a poder llevar a cabo esos encuentros
y poderle ya brindar toda la asistencia y todo el acompañamiento de lo que usted requiere y su asociación para pues llegar a feliz término y poder, que pueda obtener su licencia ambiental y su formalización minera. Yo No le sé agradecería si... porque nosotros tenemos también, el año pasado cayó un convenio con el Ministerio de Minas que puedan ayudar a nosotros a un tema de bancarización. Y hasta el momento teníamos una cuenta en el BVA, pues la cuenta de pensión y convento y la cerraron. Es también que nos permitan con este convenio ayudar cómo podemos seguir con ese proceso para también estar en el sistema de bancarización. Mi dirección es la que aparece ahí, pero también tenemos un compañero que es ingeniero y que hace parte del convenio, que viene trabajando con nosotros desde el proceso que iniciamos en 2012, que es el ingeniero César. Entonces, con la ayuda de ustedes, para mirar la demanda antes que vengan, cómo podemos avanzar en este proceso. Claro que sí, sí señor. El ingeniero César Córdoba es el líder técnico de nuestro equipo y él estará pues en la zona del departamento del Chocó y pues ahí con él estaremos pendientes pues de poder resolver todas sus inquietudes. Claro que sí, con mucho Bueno, muchas gusto. gracias. Sí, antemano pues le agradezco, muchas gracias. Estamos por acá a la puerta, a las órdenes, para cuando ustedes vengan acá a Quito. Y si requieren ir a la zona, nosotros hacemos parte del municipio del Medio Atrato. Si le quieren ir a la zona donde tenemos el polígono, nosotros tenemos un vehículo que le podemos facilitar, únicamente lo que pueden poner en convenio sería el combustible. Pero nosotros como la zona tenemos un vehículo que podemos ponerlo a disposición para que ustedes pueden ir a la zona y al municipio del Medio Atrato, verifiquen nuestro polígono y de ahí también los podemos ayudar. De la contraparte que nosotros podemos aportar al proceso es que podemos transportarlo de Quindó a BT y BT a Ibaramá. Entonces, de antemano pues le agradezco y estoy disponible para eso. En un momento dado que no me encuentren, el doctor César sabe que también tengo un compañero que se llama Claudio Quejada, que es vicepresidente de la asociación y estamos disponibles. Ahora tienen los teléfonos de ambos para llegan aquí a Quito, cualquier compañero que venga o que haga parte del convenio, cualquier profesional, lo puedo ubicar a nosotros por intermedio de esos dos teléfonos que le dimos. Y se lo recuerdo, el teléfono mío es el 322-732-39/5 y el de compañero Claudio Quejada es 320-605-286. Se lo pueden ubicar en el teléfono. Estamos muy antemano, le agradecemos y creemos que esta es la oportunidad de nosotros poderlo formalizar a través de este convenio. Muchas gracias. Con todo el gusto, señor Crispín. No, gracias a usted también por querer vincularse a este convenio y a este proceso. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y estaremos atentos cuando los profesionales vayan a territorio en el departamento del Chocó y tendremos muy en cuenta toda esa información que usted nos ha proporcionado. Muchísimas gracias. Bueno, a usted que tenga un feliz fin de semana. Gracias. Entonces, seguimos con la pregunta del señor iPhone Edgar, iPhone de Edgar, y posteriormente Harold Ardila. Muy buenos días, ¿sí me escucha? Sí, señor, Sí, señor. adelante. Mira, dos preguntas. Uno, ¿qué diferencia hay entre comunidades negras y grupos indígenas? Y la segunda es, yo le solicité a la ingeniera Marta si me pueden regalar el número de resolución o la resolución donde están ahora de licencias temporales. Le agradezco su colaboración. Gracias. Buenas, mi señor. Aunque las dos hacen parte de las comunidades étnicas, son las dos principales que hay en nuestro país, las diferencias que se dan son, digamos, desde el componente del gobierno propio, desde la autonomía. A las comunidades negras, palenqueras, afrocolombianas, digamos que así sus derechos los rigen desde la Ley 70. Tienen un equipo político muy fuerte, son los altos consultivos, y sus costumbres son las que definen sus diferencias como con cada uno de nosotros. Nuestras costumbres, nuestra cultura son las que definen la diferencia y también pues la pertenencia a un grupo social o cultural. Entonces es muy clara la diferencia entre la ascendencia africana de estas comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales de nuestro país,
con esa ascendencia cultural y de usos y costumbres de las comunidades indígenas, que ambas en su organización difieren desde sus objetivos, desde sus estilos de vida, desde lo que consideran cada uno como esos logros y metas alcanzables. Entonces la diferenciación es más en ese sentido cultural y digámoslo desde su organización política, desde su iniciativa política. De resto, se podrían unificar como comunidades étnicas, ya que son todas ellas, junto con los ROM, eh, los actores fundamentales y mayores beneficiarios de ese derecho de consulta. Listo, muy amable. Bueno, muchas gracias. Viene la pregunta de Harold Y Ardila. le agradezco si me colaboran lo del el decreto de las licencias temporales. Yo le hice la solicitud a la ingeniera Marta y no me ha llegado. El número o el documento como tal. El documento como tal. La resolución, ¿sí? Sí, por favor, le agradezco. Listo. Podemos dejar acá el link donde lo puede encontrar y ahí la Bueno, puede descargar. Ya en un ratico se lo dejamos en el chat, ¿vale? vale, listo. Muy amable, gracias. Con gusto. Por favor, para activarle el micrófono a Harold Ardila, que tiene la manito levantada. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder estar en este espacio, saludarlos y felicitarlos especialmente al Grupo GEMA, ¿cierto? Por esos convenios. Gracias a Dios pude vincularme a este encuentro. No, Susi, a ver, ¿qué está haciendo? Soy Liliana Roldán, geóloga contratista. Estoy aquí en representación de la Autoridad Ambiental de Carsucre. Veo que entre los participantes no hay mineros tradicionales de nuestra zona, pero yo quería participar un poquito porque escucho un poco, digamos, las inquietudes de algunos aquí de manera general, desde el grupo de licencias ambientales y desde nuestra experiencia en campo. Por ejemplo, me inquietó mucho una pregunta de una persona que hizo qué pasaba si en áreas donde hubo la explotación minera y se comprueba o se verifica que la consulta previa no se llevó a cabo, ¿qué haría la autoridad ambiental? Por ejemplo, en nuestro caso, que tuvimos un caso, allí la autoridad ambiental tendría que obviamente iniciar una investigación administrativa para determinar si realmente no hubo un incumplimiento a los términos, obviamente, de referencia fijados en la normativa ambiental, ¿cierto? Y de comprobar que en campo y con respecto a lo presentado por la comunidad minera, no se llevó el debido proceso a la consulta previa, de verificar eso. Normalmente, bueno, nosotros suspenderíamos la actividad, o sea, habría una suspensión de la actividad minera, ¿cierto? En cuanto a la persona titular, no sé, comunidad minera que está al frente de ese proceso minero, no subsane los hechos que llevaron a cabo como ese tipo de infracción. Eso quería como aportar en esto. Y lo otro, no sé si Andrea Torres comentaba, le preguntaban qué pueden hacer los peticionarios, ya sea a solicitudes de legalización minera, procesos de formalización minera o contratos de concesión que todavía la autoridad ambiental no dé respuesta. Pues obviamente todos podrían utilizar todos los mecanismos que hay para solicitarles a las entidades públicas que le den respuesta al estado del trámite, ¿cierto? Porque es un derecho ciudadano, entonces podrían poner un derecho de petición, podrían, no sé, acudir a otras instancias para que la autoridad ambiental en este caso responda si hay, digamos, un retraso en el cumplimiento de los términos del tiempo en los que la autoridad ambiental debe, pues obviamente, pronunciarse de fondo. Eso era lo que más o menos en representación pues de las autoridades ambientales en este espacio le quiero comentar a todos los que aquí se encuentran asistiendo. Muchas gracias. No, gracias a ti y
eso es lo bueno de contar con la presencia digamos, de ustedes como corporaciones ambientales, porque ahí se ligan estos temas de requisitos para licenciamiento, y que en muchos casos, como lo que tú indicas, pueden ser evadidos de alguna forma. Y cómo ustedes actúan, y que es una muy buena aclaración, cómo ustedes actuarían en caso de no tener o no contar algunas de estas iniciativas mineras con los trámites completos y llevar a cabo actividades. Perfecta tu intervención. Muchísimas gracias. Yo creo Bueno, que en este punto los dejo con mi compañera. sí, pues muchas gracias a todos los asistentes y a todos los que a través del chat o con el micrófono que han levantado la manito, pues nos han dado sus diferentes inquietudes o nos han presentado sus preguntas. Los invitamos igualmente a que en este momento nos puedan, por favor, dar respuesta a una encuesta que estamos presentando, una encuesta de satisfacción con el fin de, pues, de mejorar en nuestros próximos espacios. Entonces los invitamos a diligenciar. Muchas gracias. Alexandra, ¿me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Acá van a poder encontrar nuestro correo electrónico, regularizacionambiental.unal@gmail.com, y tenemos habilitada una línea telefónica que es 350-601-5054 para que también puedan comunicarse con nosotros. No se olviden también de diligenciar el listado de asistencia, el formulario de listado de asistencia que también tenemos por ahí en el chat, en el cual dejarán registrado su correo electrónico, y a vuelta de correo pues les enviaremos esta presentación. Muchísimas gracias para todos. Les recordamos la importancia de la encuesta. Y sobre todo también, pues como decía la compañera, llenar la asistencia, porque por ese correo que ustedes dejen ahí llegarán todos los soportes, grabaciones y contenidos de estas capacitaciones. Muchas gracias.